Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de grupos pequeños. Hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del Sermón de la Montaña. Como como en las otras dos sesiones ya estamos viendo el capítulo número 7. Y hoy vamos a ver dos puntos muy interesantes sobre este Sermón de la Montaña. Así que antes de seguir, vamos a orar para poder pedirle a Dios que nos dé sabiduría, para poder entender todas las cosas que Él nos quiere enseñar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el más interesado en que nosotros entendamos tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros todos los días y porque tú eres el que nos explica, Señor, todas las cosas a través y con la guía de tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como primer punto, vamos a ver la llamada regla de oro, la cual la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Se ha dicho que este versículo bíblico, esta gran frase de la Biblia, es el monte Everest. Por si no sabían, el monte Everest o la montaña del Everest es una de las montañas más altas del mundo. De hecho, es la montaña más alta del mundo. Y se le ha llamado así a este texto de la Biblia, se le ha comparado con el monte Everest porque es la ética más alta. Poner en práctica la justicia y ética más alta que existe. Jesús no demandó o no enseñó lo que enseñaban en su tiempo o que enseñaron por mucho tiempo otros maestros orientales, que enseñaron prácticamente no lo mismo, pero con otras palabras, trataron de enseñar cosas como lo que aparecen aquí en el versículo 12. Uno al leer esas otras enseñanzas dirá, tiene mucha relación con lo que enseñó Jesús, pero Jesús puso la vara más alta de todas. Y ahora vamos a entender por qué. Eh, el Maestro, Jesús, nuestro Señor, viene hablando ya de varios temas, viene hablando de la justicia, viene hablando del no juzgar a los demás, viene hablando de hacer, si vamos a establecer un juicio, tiene que ser a través del juicio de Dios, por lo tanto tenemos que ser justos. Viene hablando de la oración, viene hablando acerca de la crítica, viene hablando de que debemos orar a Dios y que realmente tenemos que pedir por otros. Entonces concluye toda esta serie de enseñanzas con este versículo, que es una frase magistral. Y de acuerdo a los eruditos, este texto de la Biblia es citado por mucha gente, por muchas personas, por muchos facultativos, por muchos pensadores, filósofos de este tiempo y de otros tiempos también, pero lamentablemente es aplicada por muy pocos. Muy poca gente la lleva a la práctica. Y en este caso, los que debieran llevarla a la práctica son los creyentes, los cristianos. Jesús resume cómo debe de vivir un discípulo con este versículo de la Biblia. Todo lo que debe de hacer un creyente, un discípulo de Jesús, está resumida en estas palabras. Y también resume cómo debe de ser nuestra convivencia, el vivir del creyente con los demás. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. El Señor plantea esta enseñanza positiva. Haz con los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Haz con los demás todo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Haz eso con ellos. Sé justo. ¿Quieres que sean justos contigo? Eso así partió hablando
en los primeros versículos de este capítulo 7. ¿Quieres que te gustaría que los demás oraran por ti? Pues empieza tú a hacer lo mismo. Este texto es la finalización perfecta de todo lo enseñado, de todo lo explicado. En otras palabras, esta es una justicia superior. Y Jesús ya lo había enseñado un poco atrás en el Sermón de la Montaña. Él habló acerca de que nosotros debiéramos tener una justicia superior a la de los escribas y de los fariseos. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 5. Vamos a buscarlo el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 20. El Señor les dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Este estilo de vida es el estilo de vida del creyente que entra al reino, del verdadero creyente. No hay varias clases de cristianos. No hay una, dos o tres tipos de discípulos. Hay un solo tipo de creyente, un solo tipo de discípulo, y es el que entra en el reino de los cielos. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro en estos capítulos 5, 6, 7 de Mateo, en este sermón de la montaña. Jesús le habla al discípulo, al creyente que va a entrar al reino de los cielos. Porque el que no entra al reino de los cielos no es un discípulo, nunca fue creyente. O si lo fue en algún punto de su vida, pero eso no prosperó. Lamentablemente no llegó a término. El maestro está hablándole a los discípulos que van a entrar al reino de los cielos y les dice su justicia tiene que ser superior a lo de los maestros de la ley y por tanto tienen que vivir de esta forma. Haz con los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esa justicia es superior a cualquiera. Este texto nos enseña que el verdadero discípulo toma la iniciativa, es proactivo. Porque es el discípulo el que empieza haciendo el bien. No espera que los demás hagan algo bueno por él. El Señor nos enseña de que no tenemos que esperar que el resto sea bueno con nosotros para hacer buenas obras con ellos o tener buenas acciones hacia los demás. No está enseñando eso. Él está diciendo, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, aun cuando los demás se comporten de una forma equivocada, aun cuando sean malos contigo, aun cuando no te demuestren aprecio, aun cuando ellos hagan todo lo contrario. Tú, como cristiano, como discípulo, tienes que practicar esta justicia superior, haciendo con ellos lo que te gustaría que te hicieran a ti. El maestro en una parte de la Biblia también dice, como conclusión, sed pues perfectos, como nuestro Padre, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos como Dios se comporta con nosotros. Si volvemos a Mateo capítulo 7, en el versículo 12, en este mismo versículo dice, esa es la esencia, la segunda parte de este texto, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esto indica que el verdadero creyente vive una vida justa con los demás, igual como Cristo lo hizo. Igual como Cristo lo hizo, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos y cumpliendo lo indicado en las profecías bíblicas. El Señor cumplió todo. Y por lo tanto, cuando nosotros tomamos este texto de la Biblia, esta frase, y la hacemos carne, la vivimos, Él está diciendo, ustedes al hacer eso,
Están cumpliendo todo lo dicho en las leyes y lo indicado por los profetas. Están cumpliendo eso. Y esto lo vamos a lograr. Porque, como paréntesis, uno pudiera decir, esto es muy difícil. Y por supuesto que lo es. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Ahí cierro el paréntesis. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Santo Espíritu que habita en nuestras vidas, en la vida de todos los cristianos. Y lo vamos a lograr con la ayuda de esa hermosa relación con Dios que tenemos que tener. A medida que avancemos en nuestra relación con Dios, podremos llevar a la práctica este texto de la Biblia. Qué hermosa es este texto llamado la regla de oro, la justicia superior. Este es el primer punto. El segundo, el Señor sigue hablando y Él empieza a hablar ya de la puerta de la vida. La puerta de la vida. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, en el versículo 13. Pero en la primera parte, vamos a leer solamente este versículo 13. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios. La justicia superior, ¿se acuerdan lo que leímos en Mateo 5:20? Si la justicia de ustedes no es superior a la de los fariseos, no podrán entrar al reino de Dios. Y aquí les dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. El versículo 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Jesús llama a la puerta de la vida la puerta angosta. En el versículo 14 lo especifica mucho más, lo detalla y dice que esta puerta no es solamente angosta, sino que es muy angosta, es demasiado angosta, y este camino, que en otras versiones también lo llama el camino angosto, aquí en esta versión de la Biblia le dan otra palabra, es un camino muy difícil, es una puerta angosta y un camino difícil para llegar a esta puerta. Y solo unos pocos la encuentran. ¿Por qué es difícil? Porque el hombre trata de vivir, cuando habla del camino, está hablando de la vida. La vida difícil, la vida angosta. ¿Qué quiere el ser humano? Que la vida sea fácil. Siempre pensamos en eso. Cuando tenemos problemas, uno ¿qué dice? Ojalá la vida fuera más fácil, la vida fuera más sencilla, no tuviéramos tantos tropiezos, no tuviéramos tantos problemas. Ojalá la vida fuera como nosotros queramos vivirla, como a mí me gustaría que fuera la vida. Pero la vida no es así. La vida no es fácil. Y el camino para llegar a esta puerta angosta tampoco lo es. Un texto de la Biblia lo explica mucho mejor. Si podemos ir a Proverbios y nos vamos al capítulo 14 de Proverbios y al versículo 12, este texto dice lo siguiente: delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte. Las personas creen que la vida que están viviendo es una vida perfecta. Ese camino que están transitando que se llama vida, piensan que ese es el camino que deben seguir, o porque les sale todo bien, porque no tienen ni un problema, o porque la viven a su manera, y aunque las cosas salgan mal, no importa porque vivo la vida como yo quiero vivirla. Pero ¿qué dice este texto de la Biblia? Pero esa vida, esa forma de vivir va a terminar en muerte. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los dichos del Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 7, lo que estamos leyendo acerca de la puerta angosta y el camino, y uno se acuerda de otras palabras que habló Jesús, uno puede llegar a la siguiente conclusión, de que finalmente Jesús está hablando de sí mismo, porque Él es el camino y Él es la puerta, Él mismo lo es. Y eso lo podemos encontrar fácilmente en dos textos de la Biblia. Uno lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan.
De hecho, ambos los podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Uno en el capítulo 14 y en el versículo 6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino. Y en Juan capítulo 10, para que vean que Jesús está hablando de sí mismo. Y en el versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús es el camino que lleva al Padre y Jesús es la puerta que lleva a la salvación. ¿Qué es este camino difícil? Es el camino que nos lleva a la puerta y esta puerta nos lleva a la vida eterna. ¿Y quién es el que nos da todo eso? Jesucristo. Jesucristo es el camino y Jesucristo es la puerta, y por eso los hombres que viven una vida lejos de Cristo, esas vidas terminan, como dice Proverbios, en muerte, porque solo Jesús da la vida. Solo Jesús da vida eterna. Solo Jesús nos puede llevar al Padre, al reino de los cielos. Es el tema central, o es uno de los temas centrales del Sermón de la Montaña, el reino de los cielos. El creyente va a entrar al reino de los cielos siempre y cuando esté con Jesucristo. No sirve estar mirando siempre al pastor, o al líder, o al predicador, o al maestro de la iglesia. No sirve mirar al ser humano, porque el ser humano no da la salvación. Es mirar a Jesucristo. Es mirar al único Salvador de la humanidad, que es Cristo. Por eso, seguir a Cristo es un acto difícil, porque requiere fe. Fe en Cristo requiere reconocer que Él es Señor, que Él es el dueño y amo de todo, que Él resucitó de los muertos. Es reconocer que lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, es suficiente para el perdón de nuestras maldades. Y que solamente en el creer en Él es suficiente para que Dios nos perdone. Y mucha gente no puede creer que solamente creyendo en Jesús tendrán el perdón y la vida eterna. Mucha gente no quiere abandonar sus vicios, su forma de vivir, porque no quieren acercarse al Hijo de Dios. No lo desean. Y por eso no caminan por el camino angosto, por el camino difícil. ¿Por qué también lo llama difícil? Porque el camino de Cristo es el camino de la cruz. Es el camino del sufrimiento, es el camino, pero también es el camino de la resurrección. El cristiano que vive en Cristo va a tener un camino difícil. ¿Por qué va a tener problemas? Porque Dios va a probar la fe, que tiene que ser probada como el oro es probado en el fuego. Es algo natural. Muchos cristianos dicen, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Porque la vida del cristiano es un camino de prueba y de prueba. ¿Para qué? Como dijo el apóstol Pablo, para un día tener una vida y vivir esa vida de gloria. Cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él tiene todo el control de todas las cosas, como hemos visto en este sermón de la montaña, este sermón del monte, entendemos de que aunque en la vida nos golpee duramente, Dios siempre va a estar ahí. Y por lo tanto, toda prueba va a tener un resultado glorioso, un resultado hermoso, que es que vamos a confiar cada vez más en Dios y vamos a ver en Él sus milagros y vamos a ver en Dios que Él está con nosotros y responde nuestras oraciones. Cristo entonces es el camino y la puerta a la verdadera vida. No hay otro camino. No hay una religión que te dé la vida eterna. No hay una forma de vivir diferente. Solo Cristo. Él es el todo. Y Él es la vida perfecta. ¿No te parece maravilloso eso? ¿No te parece maravilloso pensar en esto, de que Cristo es la vida? Es hermoso saberlo.
Es hermoso saber que Él hizo todo por amor por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos mirar al cielo y decir, Señor, quiero confiar en ti, perdona mis pecados. Y Él nos va a decir, no hay problema, yo para eso me subí a esa cruz y sufrí todo, para que hoy tú tengas la oportunidad de tener vida eterna y entrar a vivir en el reino de los cielos con el Padre. Pero como punto 3 está el otro camino. Esta versión de la Biblia la llama la puerta al infierno. ¿Qué mejor título que ese? Si regresamos a Mateo, al capítulo 7 y versículo 13, pero la segunda parte, vamos a leerlo completo. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. La carretera al infierno, el camino a la muerte eterna, eso es el infierno. La puerta ancha y espaciosa, amplia, como lo dice este texto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué gran diferencia y contraste hay entre este camino al infierno, al camino a la muerte, y el camino anterior, el camino de la vida? Dios hace esta gran diferencia. El destino que lleva a la perdición, cuando habla de la perdición, cuando habla acerca de el camino al infierno, está hablando de una pérdida total, está hablando de la ruina total del ser humano y de la condenación eterna. Si no escoges a Cristo, entonces no escoges la vida. Y por lo tanto, escogiste el camino a la muerte y a la condenación eterna. El que vive sin Jesús vive una vida terrenal sin una relación con Dios. Y su destino es una eternidad sin Dios y de una condenación que no va a terminar nunca. Por eso es importante sentarse y meditar en esto. ¿Qué clase de vida cristiana es la que tenemos? ¿Tengo una vida cristiana como la enseña Jesús en el Sermón de la Montaña? ¿Tengo acaso una relación con Dios? ¿Trato y me esfuerzo por llevar a la práctica las enseñanzas del Maestro? Y al ver que muchas veces fallo, me arrojo a los pies del Padre para pedir su ayuda, pido la ayuda del Espíritu Santo. Esa es mi clase de relación que tengo. Porque si es así, si esa es nuestra relación que tenemos con Dios, entonces vamos por buen camino, a buen puerto. Estamos caminando por el camino de la vida. Contrario es, ¿cómo es mi relación con Dios? No tengo una relación con Dios en verdad. Hago mi vida cristiana a mi desde mi punto de vista. Vivo como dicen por ahí, una frase muy escuchada. Yo vivo a Dios a mi manera. No existe eso. Lamentablemente no es así. Vives de esa forma a Dios. Vas a hablar con Él solo cuando te acuerdas de Él o solo cuando tienes algún problema. No te interesa la vida espiritual, no hablas o no le pides ayuda al Espíritu Santo, porque si es así, vives una vida religiosa y tu camino no es el camino de la vida, es la carretera al infierno, junto con todos los demás que no están cerca de Dios. Por eso el creyente debe de sentarse y meditar en su propia vida y decir, estoy fallando en esto. Señor, quiero pedirte perdón, vengo con humildad, vengo con sinceridad, vengo con verdad. ¿Y qué va a hacer Dios con uno? Nos va a tratar como buenos hijos.
Estamos reconociendo nuestros errores. Y nos va a ayudar, por supuesto que sí. Si nuestros padres terrenales nos ayudaban cuando les decíamos que habíamos cometido un error y nos perdonaban, me encanta esa relación que dice Cristo acerca de los padres terrenales y Dios. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es perfecto, nuestro Padre celestial? ¿Acaso no nos va a perdonar y nos va a guiar y nos va a dar un trato amoroso y bondadoso? Claro que sí. En Jeremías capítulo 21, el Señor habla, Dios habla a través de este profeta y da la siguiente declaración. Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. No hay término medio. La vida la vives viviendo en el camino de la vida para llegar a la puerta de la vida. O la vida la estás viviendo en un camino de muerte que te va a llevar finalmente a esa muerte y condenación eterna. No hay otra forma. No hay un nublado. Dios no tiene grises. O es blanco o es negro. Jesús en una oportunidad dijo, el que no está conmigo está contra mí. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay punto intermedio. O tenemos vida eterna o no la tenemos. O tenemos a Cristo o no lo tenemos. Asegurémonos de tenerlo en nuestras vidas. Asegurémonos de estar con Cristo siempre. Finalmente, veamos la conclusión del versículo 14 de este Mateo capítulo 7. Vamos a volver a Mateo capítulo 7, vamos a ver la conclusión del versículo 14 que dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Son solo unos pocos. Esto no quiere decir que la vida eterna o el caminar en el camino de la vida es gracias al esfuerzo humano. Muchos piensan eso. No, yo estoy en el cristianismo gracias a mi fe, gracias a que yo encontré a Dios. Y es un error pensar de esa forma, porque en verdad, si estamos en el camino de la vida, si estamos con Dios, es gracias a Dios mismo, es gracias a su amor y a su eterna gracia. Y eso lo podemos ver al comparar dos textos bíblicos. Vamos a leer dos textos. Romanos capítulo 3 y versículo 11. Dice lo siguiente, pero lo vamos a leer en otra versión, en la versión NBI. Dice lo siguiente, Romanos 3:11. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Es una sentencia. Es un texto bíblico del Antiguo Testamento y que Pablo lo toma y lo trae nuevamente para explicar que en realidad nadie busca a Dios por su propia cuenta. Nadie. Dios mismo inspira a este autor y le dice, escribe esto, porque esto es lo que yo he visto en los corazones de los hombres. Nadie entiende la sabiduría, nadie entiende que tiene que buscarme y por lo tanto nadie lo hace. No hay nadie que me busque, ni una persona. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a Cristo? Ahora comparémoslos con otro texto, que es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Isaías capítulo 65 habla del amor inmenso de Dios. Dios está hablando a través del profeta y dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Qué maravilloso el texto, qué hermoso lo que Dios dice. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Eso éramos nosotros. Ese eras tú, ese era yo. Nosotros, hace un tiempo atrás,
no buscábamos a Dios, ni nos interesaba lo que Él pensaba. Y si pensábamos en Él, pensábamos desde el punto de vista nuestro, porque ni siquiera la Biblia leíamos. Pero Dios, en su infinito amor, en su grande gracia, dejó que lo halláramos. Él se dio a conocer a nosotros, como con Pablo camino a Damasco. ¿Quién fue al encuentro del apóstol Pablo? Cristo. Cristo sale al encuentro y salió al encuentro de nuestras vidas. Y por eso es que hoy estamos en Cristo. Gracias a Dios. Entonces, es Dios que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es Dios el que nos va a ayudar a vivir la regla de oro, esa justicia superior. Es Dios el que nos va a ayudar y es Dios el que nos va a ayudar cada día a estar con Él. Es Dios. Y vamos a leer un último texto bíblico, pero lo vamos a leer con un tono de victoria. Porque el que lo escribió sabiendo que gracias a Cristo es que estábamos en los caminos de Dios. Y eso está en Romanos capítulo 14. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y él dice lo siguiente en el versículo 8. Dice así: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vamos a vivir la vida cristiana, la vamos a vivir mirando a Cristo, buscando a Cristo, estando con Cristo. Y si vamos a morir, ya sea de alguna enfermedad, de algún accidente, cualquier cosa que pase, si vamos a morir, pero vamos a estar con Cristo. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos. Lo hermoso del Evangelio es que ahora le pertenecemos a Cristo. Y como enseña el Evangelio, donde está Cristo, vamos a estar también nosotros. Qué hermoso vivir con el Señor. Qué hermoso es que Él nos enseñe todas estas cosas. Vamos a orar ahora. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere y que nos ayude a caminar siempre en su camino. ¿Qué te parece? Hablemos con Él. Señor, te pedimos en esta hora, Padre Santo, tu ayuda, porque necesitamos tu ayuda, Señor, para vivir la vida. Ayúdanos, Señor, a tener esa justicia superior, a hacer con los demás, con las demás personas, todas aquellas cosas que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, aun cuando no lo hagan. Ayúdanos, Dios, a vivir de esa forma como vivió Cristo. Ayúdanos, Dios, a caminar siempre por tu camino, por el camino de Jesús. Jesús es nuestro camino, que siempre estemos con Él, que siempre entremos por esa puerta maravillosa que se llama Jesucristo, para un día estar contigo en el reino de los cielos. Señor, bendice nuestras vidas en este día y todos los días. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima sesión de grupos pequeños. Chao, que Dios te bendiga.